¿Qué ocurre cuando la fe de millones se convierte en el arma de unos pocos? ¿Cómo es posible que un continente entero, desde el rey analfabeto hasta el campesino hambriento, abandonara todo para marchar miles de kilómetros hacia una muerte casi segura, creyendo que así compraba la salvación eterna? La historia de las cruzadas comienza con una paradoja. En el célebre discurso del Papa Urbano II, en Clermont, en el año 1915, nunca se pronunciaron las palabras cruz o cruzada. Sin embargo, la respuesta a su llamado desató 2 siglos de un conflicto que reconfiguraría el mundo, dejando cicatrices que supuran hasta nuestros días. La chispa prendió en un mundo desesperado, un mundo de violencia endémica donde los señores feudales se masacraban entre sí por parcelas de tierra estéril, mientras la hambruna y la peste diezmaban a la población. Europa occidental, en el umbral del segundo milenio, era un lugar oscuro, fragmentado y brutal. La Iglesia, en su intento por canalizar esta violencia destructiva, había promovido la tregua de Dios y la paz de Dios, intentos fallidos de limitar la guerra entre cristianos. Urbano II, un político brillante y un estratega consumado, vio una oportunidad única en la petición de ayuda del emperador bizantino Alejo Comneno contra los turcos selyúcidas. Urbano no solo buscaba ayudar a Bizancio, buscaba unificar a la cristiandad occidental bajo la supremacia papal, desviar la violencia de los caballeros hacia un enemigo externo y quizás sanar el gran cisma que había separado a Roma de Constantinopla décadas antes. Su discurso fue una obra maestra de la manipulación psicológica. Prometió la remisión plenaria de los pecados a todos los que tomaran el camino hacia Jerusalén. Para hombres cuyas vidas eran una letania de violencia y pecado mortal, esta era una oferta irresistible, la oportunidad de seguir matando, pero esta vez con la bendición divina y la garantía del paraíso. El Papa había imaginado una expedición militar organizada, liderada por la nobleza. Subestimó por completo el poder de su propia retórica y la profundidad de la desesperación popular. Antes de que los varones pudieran siquiera terminar de empenar sus tierras para financiar sus armaduras y caballos, una ola humana se levantó espontáneamente. Fue la llamada Cruzada de los Pobres, un movimiento caótico y mesiánico liderado por predicadores carismáticos como Pedro el Ermitano. Pedro, un asceta magnético que cabalgaba sobre un burro y aseguraba llevar una carta divina, congregó a decenas de miles de personas. No eran soldados, eran campesinos, artesanos, mujeres, ninos y proscritos, muchos de los cuales ni siquiera llevaban armas adecuadas. Su fe era tan inmensa como su ignorancia geográfica. Creían que Dios los protegería, que los mares se abrirían ante ellos y que los muros de las ciudades infieles caerían al sonido de sus oraciones. Partieron en la primavera de 1966, meses antes de la fecha oficial fijada por el Papa. Su fervor religioso, sin embargo, encontró rápidamente una salida más cercana y accesible para su violencia acumulada. Antes de enfrentar a ningún musulmán en Oriente, la Cruzada de los Pobres desató su furia contra las comunidades judías de Europa. En el Valle del Rin, en ciudades como Espira, Worms y Maguncia, se produjeron masacres sistemáticas. Los cruzados populares, incitados por líderes locales como el conde Emicho de Flonheim, ofrecieron a los judíos una elección simple: bautismo o muerte. Miles fueron asesinados, muchos optaron por el suicidio ritual antes que renunciar a su fe. Fue el primer gran pogromo en suelo europeo, un presagio oscuro de que la Guerra Santa no distinguía entre enemigos lejanos y vecinos indefensos. La marcha de esta multitud a través de los Balcanes fue una pesadilla logística y diplomática. Saquearon territorios cristianos en Hungría y Bulgaria para alimentarse, provocando la ira de las poblaciones locales. Cuando finalmente llegaron a Constantinopla, el emperador Alejo Comneno quedó horrorizado por la indisciplina de esta turba. Temiendo que saquearan su propia capital, se apresuró a transportarlos a través del Bósforo hacia Asia Menor. Allí, en territorio selyúcida, la realidad militar aplastó el entusiasmo místico.
Divididos y sin liderazgo coherente, los cruzados populares avanzaron hacia Nicea, la capital del sultán Kilik Arslan. El sultán, inicialmente despreocupado por lo que consideraba una banda de campesinos dementes, pronto se dio cuenta de su ferocidad. En octubre de 1966, en la batalla de Cibetot, los turcos aniquilaron casi por completo al ejército popular. Pedro el Ermitano había regresado a Constantinopla poco antes de la masacre, pero la mayoría de sus seguidores, incluidos miles de no combatientes, fueron masacrados o esclavizados. La cruzada de los pobres se disolvió en sangre y polvo. Este desastre inicial, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. Hizo que Kilik Arslan subestimara la amenaza que se avecinaba. Cuando los verdaderos ejércitos de los príncipes, blindados y disciplinados, llegaron meses después, el sultán no estaba preparado para la escala de la invasión que estaba a punto de engullir Oriente Medio. La tragedia de los pobres fue el prólogo sangriento. La verdadera guerra, la marcha de hierro de los varones, apenas comenzaba. La promesa del paraíso había costado ya decenas de miles de vidas, y Jerusalén aún estaba a un mundo de distancia. La idea de que la piedad podía justificar la atrocidad se había arraigado firmemente. La primera oleada de fervor demostró que la gente común estaba dispuesta a morir por una idea abstracta de salvación, pero también a matar por codicia muy concreta en el camino. Aquellos que masacraron en el Rin buscaban tanto la absolución como el oro de sus víctimas. ¿Qué crees que fue el motor principal de esta primera oleada popular? ¿La fe ciega en la recompensa celestial o la oportunidad de escapar de una vida miserable y saquear sin castigo? Comparte tu elección en los comentarios. Mientras los restos de la cruzada de los pobres eran vendidos en los mercados de esclavos de Anatolia, la verdadera fuerza de choque de Occidente se ponía en marcha. Esta no era una turba de visionarios hambrientos, era la élite militar de Europa. Eran los príncipes, los duques y los condes, hombres endurecidos por décadas de guerra feudal, movidos por una compleja mezcla de piedad genuina, ambición territorial y la presión social de demostrar su valía. A diferencia de la masa popular, ellos entendían la logística del acero y la sangre. Liderando contingentes separados estaban figuras legendarias: Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, un hombre piadoso pero un guerrero implacable; su hermano Balduino de Boulogne, más cínico y pragmático, buscando abiertamente un reino propio; Raimundo de Tolosa, el más viejo, rico y poderoso de los líderes, que se veía a sí mismo como el líder natural de toda la expedición; y Bohemundo de Tarento, un normando del sur de Italia, alto, astuto y consumido por la ambición de forjarse un imperio a expensas tanto de bizantinos como de turcos. El emperador Alejo Comneno los recibió en Constantinopla con una mezcla de esperanza y terror. Necesitaba mercenarios para recuperar sus tierras, pero en su lugar recibió ejércitos independientes que amenazaban con devorar su propio imperio. Exigió a los líderes cruzados que le juraran lealtad y le devolvieran cualquier territorio antiguamente bizantino que conquistaran. Los príncipes juraron, aunque algunos, como Bohemundo, lo hicieron con los dedos cruzados mentalmente, ya planeando cómo romper sus promesas. La primera prueba real fue Nicea, en 1977. La ciudad estaba bien defendida por Kilik Arslan, quien ahora tomaba en serio a los francos. El asedio fue brutal, combinando la ingeniería de asedio occidental con la tenacidad turca. Los cruzados catapultaban cabezas cortadas de espías enemigos sobre las murallas. Los defensores respondían con flechas incendiarias. Sin embargo, la victoria final fue diplomática y bizantina. Alejo negoció en secreto la rendición de la ciudad a sus propias fuerzas, privando a los cruzados del saqueo que tanto anhelaban. Este acto de pragmatismo bizantino sembró las semillas de la desconfianza permanente entre los latinos y los griegos. La marcha a través del árido interior de Anatolia fue quizás el mayor desafío logístico de la Edad Media. El calor era sofocante, el agua escaseaba y los ejércitos turcos hostigaban constantemente a las columnas de soldados sedientos y hambrientos.
En la batalla de Dorilea, los cruzados estuvieron a punto de ser aniquilados por la táctica selyúcida de ataque y retirada de la caballería arquera, pero la llegada oportuna de refuerzos de otros contingentes salvó la situación. La verdadera prueba de resistencia, sin embargo, no sería en campo abierto, sino frente a las murallas de la ciudad más formidable de Siria, Antioquia. El asedio de Antioquia duró 8 meses, desde octubre de 1970 hasta junio de 1908. Fue una epopeya de sufrimiento inimaginable. El invierno fue duro, las provisiones se agotaron y el ejército cruzado se vio reducido por el hambre, las enfermedades y las deserciones. El campamento se convirtió en un lodazal de desesperación. Los cronistas hablan de hombres comiendo sus propios caballos de guerra y de una moral tan baja que incluso los caballeros más valientes contemplaban la huida. La caída de Antioquia no se debió a la fuerza militar, sino a la traición. Bohemundo de Tarento, que codiciaba la ciudad para sí mismo, contactó en secreto a un comandante armenio de una de las torres, un hombre llamado Firuz. Firuz, ya sea por soborno o por rencor personal contra el gobernador de la ciudad, aceptó dejar entrar a los hombres de Bohemundo por la noche. En la madrugada del 3 de junio, los cruzados irrumpieron en Antioquia. Lo que siguió fue una masacre indiscriminada. Hombres, mujeres y niños, musulmanes y cristianos orientales por igual, fueron pasados a cuchillo en las calles oscuras. La ironía sangrienta fue que, apenas unos días después de tomar la ciudad, los sitiadores se convirtieron en sitiados. Un enorme ejército de relevo musulmán, liderado por Kerboga de Mosul, llegó y rodeó Antioquia, atrapando a los cruzados dentro de las murallas que acababan de conquistar, ahora sin comida y exhaustos por la batalla. La situación parecía perdida. Fue entonces cuando ocurrió uno de los eventos más místicos y controvertidos de la cruzada. Un campesino provenzal llamado Pedro Bartolomé afirmó tener visiones de San Andrés, quien le reveló el lugar donde estaba enterrada la lanza sagrada, la reliquia que supuestamente había atravesado el costado de Cristo en la cruz. Tras excavar en la Catedral de San Pedro, encontraron una punta de lanza. Para muchos, fue una señal divina. Para otros, incluido el legado papal, fue un fraude piadoso orquestado para levantar la moral. Fraude o no, funcionó. Con la moral restaurada y liderados por un Bohemundo energizado, los famelicos cruzados salieron de Antioquia y, contra todo pronóstico, derrotaron al ejército de Kerboga, cuyas propias divisiones internas facilitaron su colapso. El camino hacia Jerusalén estaba abierto, pero el ejército se retrasó por las disputas de sus líderes. Bohemundo se quedó en Antioquia, fundando su principado. Balduino ya se había marchado para crear el condado de Edesa. Raimundo de Tolosa, frustrado, continuó hacia el sur. Durante esta pausa, ocurrió el infame episodio de Ma'arat al-Numan. Asediando la ciudad en el invierno de 1098, los cruzados, nuevamente al borde de la inanición, recurrieron al canibalismo. El cronista Radulfo de Caen escribió sin rodeos: en Ma'arat, nuestras tropas cocieron paganos adultos en calderos, ensartaron a los niños en brochetas y se los comieron asados. Esta atrocidad resonó en el mundo musulmán durante siglos, cimentando la imagen de los francos como bárbaros salvajes. Finalmente, en junio de 1999, los restos endurecidos del ejército cruzado llegaron a las murallas de Jerusalén. El asedio fue corto, pero intenso. El 15 de julio, tras un asalto desesperado facilitado por torres de asedio, construidas con madera traída de lejos, los cruzados penetraron las defensas. Lo que siguió fue una orgia de violencia que conmocionó incluso a los estandares medievales. Los cronistas cristianos, con una mezcla de horror y satisfacción piadosa, describen cómo la sangre corría por las calles hasta los tobillos. Musulmanes y judíos que se habían refugiado en las mezquitas y sinagogas fueron quemados vivos. La matanza duró días. Godofredo de Bouillon, que rechazaría el título de rey en la ciudad donde Cristo usó una corona de espinas, fue elegido defensor del Santo Sepulcro.
La primera cruzada había triunfado militarmente, pero su éxito se construyó sobre una base de brutalidad extrema y traiciones políticas que aseguraban que la paz sería efímera. Habían conquistado el premio, pero ahora comenzaba la verdadera lucha: conservar unos reinos frágiles fundados sobre la arena de Oriente Medio. La creación de estos nuevos estados, conocidos colectivamente como Outremer o Ultramar, marcó el comienzo de un experimento colonial único. Estos reinos latinos, el Reino de Jerusalén, el Principado de Antioquia, el Condado de Trípoli y el Condado de Edesa, eran islas de poder franco en un mar de poblaciones musulmanas y cristianas orientales. Su supervivencia dependía de tres factores cruciales: un flujo constante de peregrinos y guerreros desde Europa, la construcción de fortificaciones impenetrables y la incapacidad de sus enemigos musulmanes para unirse contra ellos. Durante las primeras décadas, los francos vivieron al filo de la navaja. Las fronteras eran fluidas y las incursiones y escaramuzas eran parte de la vida diaria. Para asegurar el control, comenzaron un programa masivo de construcción de castillos. Estas fortalezas no eran solo residencias señoriales, sino centros administrativos y bases militares estratégicas. El Crac de los Caballeros en Siria, por ejemplo, se convertiría en la fortaleza más formidable de su tiempo, una obra maestra de ingeniería militar capaz de albergar una guarnición de 2000 hombres y resistir asedios prolongados. La vida en Outremer generó una nueva cultura híbrida. Los francos adoptaron costumbres locales, desde la vestimenta hasta la comida y las prácticas de vano. Los poulains, los francos nacidos en Oriente, a menudo hablaban árabe y tenían una visión del mundo más pragmática que los recién llegados de Europa, a quienes consideraban fanáticos e ingenuos. Sin embargo, la necesidad de defensa constante dio lugar a una innovación social y militar sin precedentes: las órdenes monástico-militares. El problema más acuciante después de la conquista era la seguridad de los peregrinos. Los caminos entre el puerto de Jaffa y Jerusalén estaban infestados de bandidos selyúcidas y beduinos. En el año 1119, un grupo de caballeros franceses, liderados por Hugo de Payns, propuso una solución radical. Juraron votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia, pero en lugar de retirarse a un claustro, dedicaron sus vidas a proteger militarmente a los peregrinos. Se establecieron en un ala del Palacio Real de Jerusalén, situado sobre las ruinas del Templo de Salomón. Así nacieron los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, conocidos simplemente como los templarios. Esta idea de un monje guerrero era revolucionaria y para algunos teólogos conservadores una contradicción monstruosa. ¿Cómo podía un hombre dedicado a Dios derramar sangre legalmente? Fue Bernardo de Claraval, el principal influyente espiritual de la época, quien resolvió la paradoja teológica. En su tratado En alabanza de la nueva milicia, argumentó que matar a un pagano no era homicidio, sino malicidio, la destrucción del mal. Con esta justificación, los templarios se transformaron rápidamente de una pequeña banda de guardaespaldas en una organización multinacional inmensamente rica y poderosa, una fuerza de élite que respondía únicamente al Papa. Junto a ellos crecieron los hospitalarios, la Orden de San Juan, que originalmente se dedicaba al cuidado de peregrinos enfermos en un hospital de Jerusalén, pero que pronto asumió también funciones militares. Estas órdenes se convirtieron en la columna vertebral de la defensa de Outremer, guarneciendo castillos clave y proporcionando las únicas tropas permanentes y disciplinadas del reino. Mientras los francos consolidaban su poder, el mundo musulmán, inicialmente fragmentado y sorprendido, comenzó a reorganizarse. La fragmentación política entre los califatos Fatimi de El Cairo y Abasi de Bagdad y las rivalidades entre emires selyúcidas locales habían sido la clave del éxito de la primera cruzada. Sin embargo, la presencia constante de los invasores francos comenzó a alimentar una contracorriente ideológica: la reavivación del concepto de yihad, o guerra santa defensiva. El primer líder notable en encarnar esta resistencia fue Imad ad-Din Zangi,
Atabeg de Mosul y Alepo. Zangui era un líder militar brutal y eficaz, tan temido por sus súbditos musulmanes como por sus enemigos cristianos. Comprendió que para expulsar a los francos, primero debía unificar a los musulmanes bajo su mando, utilizando tanto la fuerza como la propaganda religiosa. Su oportunidad llegó en 1144. El condado de Edesa era el estado cruzado más oriental y expuesto. Su gobernante, Joscelino II, era complaciente y había alejado a sus súbditos cristianos armenios. Aprovechando la ausencia de Joscelino y su ejército, Zangui lanzó un ataque sorpresa sobre la ciudad de Edesa. Tras un breve pero intenso asedio, la ciudad cayó. La caída de Edesa fue un terremoto político. Por primera vez en casi medio siglo, los musulmanes habían revertido significativamente las conquistas cruzadas. Para los francos de Outremer, fue una catástrofe que exponía su vulnerabilidad fundamental. Para el mundo musulmán, fue una victoria moral que demostraba que los invencibles francos podían ser derrotados. La noticia tardó meses en llegar a Europa, pero cuando lo hizo, provocó una conmoción similar a la que había generado la caída de Jerusalén 50 años antes. La era de la expansión fácil había terminado. Comenzaba la era de la reacción. La pérdida de Edesa exigía una respuesta a gran escala. Esta vez, no serían solo los varones quienes responderían al llamado, serían los reyes más poderosos de la cristiandad. El eco de la caída de Edesa resonó en las cortes reales de Europa, desencadenando una oleada de pánico y un fervor renovado por la Guerra Santa. El Papa Eugenio III emitió la bula Quantum, Praedecesores, llamando a una nueva cruzada, pero para asegurar que esta vez la respuesta fuera abrumadora y estuviera bien dirigida, la Iglesia recurrió a su arma de propaganda más poderosa, Bernardo de Claraval. Bernardo era el hombre más influyente de Europa, un asceta místico cuya autoridad moral superaba a la de reyes y emperadores. Cuando comenzó a predicar la Segunda Cruzada, su carisma desató un frenesí comparable al de 1905. Sin embargo, esta vez, el objetivo era reclutar a la realeza. Logró convencer a los dos monarcas más poderosos de la cristiandad occidental, el rey Luis VII de Francia y el emperador Conrado III de Alemania. La participación de los reyes transformó la naturaleza de la empresa. Ya no era una aventura de nobles segundones, sino un proyecto de Estado de máxima prioridad. Luis VII era un hombre piadoso, atormentado por la culpa de haber masacrado a cientos de personas en el incendio de una iglesia en Vitry durante una guerra local. Vio en la cruzada una oportunidad de expiación personal. Conrado III, por su parte, buscaba consolidar su autoridad imperial y ganar prestigio. La presencia de ambos garantizaba ejércitos enormes, pero también introducía rivalidades nacionales y problemas de ego que plagarían la expedición desde el principio. La Segunda Cruzada, lanzada en 1147, estaba condenada casi antes de empezar, víctima de una combinación letal de mala planificación, arrogancia y desconfianza mutua. Los ejércitos alemán y francés decidieron marchar por tierra, repitiendo la ruta de la Primera Cruzada, pero ignorando las lecciones aprendidas sobre la hostilidad bizantina y los peligros de Anatolia. Las relaciones con el emperador bizantino, Manuel Comneno, se deterioraron rápidamente. Manuel temía que los ejércitos cruzados fueran una amenaza para Constantinopla y firmó una tregua secreta con los turcos selyúcidas para proteger sus propios intereses. Los cruzados, sintiéndose traicionados por los griegos, avanzaron hacia territorio enemigo sin apoyo local fiable. La catástrofe golpeó primero al ejército alemán. Conrado, desoyendo los consejos de marchar por la costa más segura, se internó en el corazón de Anatolia. Cerca de Dorilea, el mismo lugar donde la Primera Cruzada había obtenido una victoria crucial, las fuerzas de Conrado fueron emboscadas por la caballería turca. Los caballeros alemanes, pesadamente armados y lentos en el terreno accidentado, fueron presa fácil para los arqueros a caballo selyúcidas. El ejército fue diezmado. Conrado mismo resultó herido,
y apenas escapó con vida. Los restos de sus tropas se replegaron, humillados y rotos. El ejército francés de Luis VII no corrió mejor suerte. Aunque siguieron la ruta costera, la disciplina se relajó. En el paso del Monte Cadmo, la vanguardia avanzó demasiado rápido, dejando al resto del ejército y al tren de bagajes expuestos en un desfiladero estrecho. Los turcos atacaron desde las alturas, provocando el pánico. Los franceses sufrieron pérdidas terribles. El propio rey Luis tuvo que luchar cuerpo a cuerpo, trepando a una roca para defenderse hasta que cayó la noche. La intervención de los templarios, que impusieron una disciplina marcial estricta al resto de la marcha, evitó la aniquilación total, pero el ejército llegó a Antioquia debilitado y desmoralizado. Una vez en Tierra Santa, en lugar de centrar sus esfuerzos en recuperar Edesa, el objetivo original de la cruzada, los líderes cruzados cometieron un error estratégico fatal. Reunidos en el concilio de Palmarea, cerca de Acre, en 1148, decidieron atacar Damasco. Esta decisión fue incomprensible desde el punto de vista geopolítico. Damasco era gobernada por la dinastía Burid, que, aunque musulmana, era rival de Zangui y su hijo Nur al-Din, y había sido un aliado táctico frecuente de los francos de Jerusalén. Atacar Damasco significaba empujar a su único aliado musulmán regional a los brazos de Nur al-Din, unificando así a sus enemigos. ¿Por qué tomaron esta decisión? Las teorías abundan: la codicia por la riqueza de Damasco, la ingenuidad de los reyes europeos que no entendían las alianzas locales, o las intrigas internas de la nobleza de Jerusalén que buscaba ganancias personales. El asedio de Damasco fue un fiasco absoluto. Los cruzados inicialmente atacaron desde el oeste, a través de los exuberantes huertos que rodeaban la ciudad, logrando algunos avances. Sin embargo, los defensores ofrecieron una resistencia feroz. Entonces, siguiendo un consejo desastroso, posiblemente motivado por la traición o la incompetencia, los líderes cruzados decidieron trasladar su campamento al lado oriental de la ciudad, una llanura árida y sin agua, lejos de los huertos que les proporcionaban alimento y cobertura. La nueva posición era indefendible. Con la moral por los suelos, sin agua y con informes de la inminente llegada de un gran ejército de relevo de Nur al-Din, el pánico se apoderó del campamento. Después de solo 4 días de asedio, los poderosos reyes de Francia y Alemania ordenaron una retirada ignominiosa. La Segunda Cruzada se disolvió sin haber logrado absolutamente nada, excepto fortalecer a sus enemigos. El fracaso fue total y humillante. Los reyes regresaron a Europa avergonzados. Bernardo de Claraval, cuya reputación estaba ligada al éxito de la cruzada, tuvo que defenderse de las críticas que lo acusaban de ser un falso profeta. La culpa recayó sobre todos: los bizantinos traicioneros, la incompetencia de los líderes, la pecaminosidad de los propios cruzados. Para el mundo musulmán fue la prueba definitiva de que los francos no eran invencibles. Nur al-Din consolidó su poder en Siria, preparando el escenario para la llegada del líder que finalmente unificaría el Islam y pondría de rodillas al reino de Jerusalén. El desastre de la Segunda Cruzada dejó a Outremer más vulnerable que nunca, demostrando que la piedad real y los ejércitos masivos no garantizaban la victoria cuando chocaban con la realidad política y militar de Oriente. La lección fue dura. En la Guerra Santa, la estrategia importa más que la santidad. El fracaso de los reyes europeos dejó un vacío de poder que fue llenado por la figura más legendaria de la resistencia islámica, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino. Saladino no era un fanático exaltado, sino un estratega paciente y unificador. De origen kurdo, ascendió al poder en Egipto, poniendo fin al califato fatimí chiita y uniendo Egipto y Siria bajo su gobierno sunita. A diferencia de sus predecesores, Saladino combinaba la piedad personal con una diplomacia astuta y una formidable capacidad militar. Durante años, consolidó su poder, rodeando metódicamente los estados cruzados. El reino de Jerusalén, mientras tanto, se consumía en disputas internas. Tras la muerte del rey Balduino IV, el rey leproso,
quien había logrado mantener a raya a Saladino gracias a su notable valor. El poder cayó en manos de facciones rivales. La facción belicista, liderada por Reinaldo de Chatillon y el gran maestre templario Gerardo de Ridefort, abogaba por la confrontación directa, rompiendo treguas y provocando a Saladino con incursiones temerarias. En 1187, Reinaldo atacó una caravana musulmana, violando flagrantemente un tratado de paz. Saladino, harto de las provocaciones, juró matar a Reinaldo con sus propias manos e invadió el reino con un ejército masivo. El rey de Jerusalén, Guido de Lusignan, reunió a todas las fuerzas disponibles, incluidos los contingentes de templarios y hospitalarios, y marchó para enfrentar a Saladino. La batalla decisiva tuvo lugar en los Cuernos de Atín, cerca del mar de Galilea, en julio de 1187. Fue una catástrofe estratégica para los cruzados. Saladino atrajo al ejército franco a un terreno árido y sin agua, hostigándolos constantemente. Al amanecer del 4 de julio, el ejército cruzado estaba exhausto, deshidratado y rodeado. La batalla fue una masacre. La infantería franca desertó en masa, buscando agua en el lago cercano, y los caballeros fueron abatidos. La Vera Cruz, la reliquia más sagrada de Jerusalén llevada a la batalla, fue capturada. Guido de Lusignan fue hecho prisionero. Saladino invitó a Guido a su tienda y le ofreció agua helada como gesto de hospitalidad. Cuando Guido pasó la copa a Reinaldo de Chatillon, Saladino le recordó que no le había ofrecido agua a Reinaldo, y por lo tanto no estaba obligado a perdonarle la vida. Cumpliendo su juramento, Saladino decapitó personalmente a Reinaldo. Tras la aniquilación del ejército de Campana de Jerusalén, las ciudades y castillos de Outremer cayeron uno tras otro como fichas de dominó. El 2 de octubre de 1187, Jerusalén, sin defensores suficientes, se rindió a Saladino. En un acto de clemencia calculado, que contrastaba marcadamente con la masacre perpetrada por los cruzados en 1999, Saladino permitió que la mayoría de los habitantes cristianos compraran su libertad en lugar de ser masacrados. La noticia de la caída de Jerusalén conmocionó a Europa hasta la médula. El Papa Gregorio VIII llamó a una nueva cruzada, la Tercera, que atraería a los monarcas más poderosos de la época en un intento desesperado por recuperar la Ciudad Santa. La Tercera Cruzada, conocida como la Cruzada de los Reyes, fue la respuesta más formidable de Occidente. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, un veterano legendario, fue el primero en partir con un ejército inmenso y disciplinado. Sin embargo, su campaña terminó abruptamente en Anatolia, cuando, al intentar cruzar el río Salef, el anciano emperador cayó de su caballo y se ahogó. Su muerte provocó la desintegración de gran parte de su ejército. Quedaban dos reyes rivales, Felipe II Augusto de Francia y Ricardo I de Inglaterra, conocido como Corazón de León. Ricardo era un genio militar y un guerrero consumado, pero también un político impulsivo y arrogante. Felipe era calculador y prefería la intriga política a la batalla abierta. Su rivalidad envenenó la cruzada desde el principio. El primer objetivo fue el puerto estratégico de Acre, que Saladino había fortificado. El asedio de Acre se convirtió en una guerra de desgaste épica que duró casi 2 años, desde 1189 hasta 1191. Los cruzados sitiaban la ciudad desde tierra, mientras eran a su vez rodeados por el ejército de relevo de Saladino. El campamento cristiano era un hervidero de enfermedades, hambre e intrigas. La llegada de Ricardo revitalizó el asedio. Sus ingenieros de asedio y su liderazgo agresivo finalmente forzaron la rendición de la guarnición musulmana. Sin embargo, la victoria se vio empanada por la brutalidad. Cuando Saladino demoró el cumplimiento de los términos de la rendición, Ricardo ordenó la ejecución en masa de casi 3.000 prisioneros musulmanes a las puertas de Acre, un acto de crueldad calculado para aterrorizar al enemigo. Tras la caída de Acre, Felipe II regresó a Francia, alegando enfermedad pero en realidad ansioso por conspirar contra las posesiones de Ricardo en el continente.
Ricardo quedó como el líder indiscutible de la cruzada y comenzó una audaz marcha hacia el sur, hacia Jerusalén. Saladino intentó detenerlo en Arsuf. La batalla de Arsuf, en septiembre de 1191, fue la obra maestra táctica de Ricardo Corazón de León. Sometido a un hostigamiento constante por parte de los arqueros a caballo turcos, Ricardo mantuvo a su infantería y caballería en una formación defensiva disciplinada, absorbiendo los ataques mientras avanzaban lentamente por la costa. En el momento preciso en que el enemigo mostraba signos de fatiga y desorden, Ricardo ordenó una carga devastadora de sus caballeros pesados, rompiendo las líneas de Saladino y logrando una victoria decisiva. A pesar de su éxito militar en campo abierto, Ricardo nunca llegó a asediar Jerusalén. En 2 ocasiones avanzó hacia la ciudad y en ambas ocasiones se retiró. Comprendió que, aunque quizás pudiera conquistar Jerusalén, no podría mantenerla una vez que el grueso del ejército cruzado regresara a Europa. Las líneas de suministro eran demasiado largas y vulnerables. Además, recibió noticias urgentes de que su hermano Juan conspiraba con Felipe de Francia para usurpar su trono en Inglaterra. La cruzada terminó en un punto muerto pragmático. En 1192, Ricardo y Saladino, 2 adversarios que habían desarrollado un respeto mutuo a regañadientes, firmaron el Tratado de Jaffa. Los cruzados conservarían una franja costera desde Tiro hasta Jaffa, y se garantizaría el acceso seguro de los peregrinos cristianos desarmados a Jerusalén, que permanecería bajo control musulmán. Ricardo partió de Tierra Santa, naufragando en el camino y siendo capturado por sus enemigos cristianos en Europa. Saladino murió pocos meses después. La Tercera Cruzada salvó a los estados cruzados de la aniquilación total, pero fracasó en su objetivo principal. El enfrentamiento épico entre el león y el sultán se convirtió en leyenda, pero la realidad en el terreno seguía siendo precaria. La lección aprendida por los estrategas europeos tras el fracaso de Ricardo en recuperar Jerusalén fue que el poder de Saladino provenía de Egipto. Para derrotar al sultanato ayubí, había que golpear su centro económico y militar en El Cairo. Esta fue la lógica detrás de la Cuarta Cruzada, convocada por el Papa Inocencio III a finales del siglo XII. Inocencio era quizás el papa más poderoso de la historia medieval y estaba decidido a evitar los errores del pasado. Esta vez, la cruzada seria controlada por la Iglesia evitaría las rutas terrestres peligrosas y atacaría directamente el corazón del enemigo. Sin embargo, desde el momento en que se reunieron los ejércitos, la expedición se vio acosada por un problema que la piedad no podía resolver: el dinero. Para transportar un ejército masivo a Egipto por mar, se requería una flota formidable. Los líderes cruzados negociaron un contrato con la República de Venecia, la potencia naval dominante del Mediterráneo. Los venecianos, liderados por el anciano y ciego dux Enrico Dandolo, aceptaron proporcionar transporte y provisiones para 33.500 hombres y 4.500 caballos a cambio de una suma exorbitante: 85.000 marcos de plata. En el verano de 1202, los cruzados comenzaron a llegar a Venecia, pero el número de voluntarios fue mucho menor de lo esperado. Solo pudieron reunir alrededor de 12.000 hombres, y con ellos solo una fracción del dinero adeudado. Se encontraron atrapados. No podían pagar, pero tampoco podían regresar a casa sin cumplir sus votos. Enrico Dandolo, un maestro de la Realpolitik, vio en la desesperación de los cruzados una oportunidad de oro para avanzar en los intereses comerciales de Venecia. Propuso un acuerdo. Si los cruzados ayudaban a Venecia a reconquistar la ciudad de Zara, en la costa dalmata, Venecia aplazaría el pago de la deuda. El problema era que Zara era una ciudad cristiana, bajo la protección del rey de Hungría, quien también había tomado la cruz. Atacar Zara significaba atacar a un compañero cruzado. A pesar de las protestas de algunos líderes y la amenaza de excomunión por parte del legado papal, la mayoría de los cruzados aceptó el trato. En noviembre de 1202, el ejército de la cruzada asedió y saqueó Zara. El Papa Inocencio III, furioso,
excomulgo a todo el ejército, aunque luego perdono a los francos no venecianos, culpando a Dandolo de la desviación. Fue en Zara donde la cruzada dio su giro más fatídico. Allí llegó Alejo Ángelo, hijo del depuesto emperador bizantino Isaac II. Ángelo, su tío, Alejo III, había cegado y encarcelado a Isaac y usurpado el trono de Constantinopla. El joven Alejo hizo a los cruzados una oferta irresistible. Si desviaban la cruzada a Constantinopla y lo restauraban en el trono, él pagaría la totalidad de la deuda veneciana, financiaría la conquista de Egipto, proporcionaría 10.000 soldados bizantinos para la cruzada y sometería a la Iglesia ortodoxa griega a la autoridad del Papa en Roma. Para Dándolo y los venecianos era la oportunidad de eliminar a un rival comercial. Para muchos cruzados era la solución a sus problemas financieros y una forma de ayudar a la cristiandad oriental. La codicia y el resentimiento acumulado contra los griegos traicioneros superaron cualquier escrúpulo moral. En el verano de 1203, la flota cruzada apareció ante las imponentes murallas teodosianas de Constantinopla, la ciudad más grande y rica de la cristiandad. El usurpador Alejo III huyó cobardemente, y los cruzados restauraron al ciego, Isaac II, y a su hijo, Alejo IV, en el trono. Sin embargo, pronto quedó claro que Alejo IV había prometido mucho más de lo que podía cumplir. El tesoro imperial estaba vacío y la población de Constantinopla odiaba a los latinos, a quienes veían como bárbaros arrogantes. Las tensiones aumentaron. Un incendio accidental, provocado por los cruzados, destruyó una gran parte de la ciudad. Cuando Alejo IV intentó recaudar impuestos para pagar a sus benefactores latinos, una revuelta popular lo derrocó y lo asesinó, colocando en el trono a un nuevo emperador, Alejo V Ducas, quien inmediatamente rompió relaciones con los cruzados. Atrapados fuera de las murallas, sin el pago prometido y enfrentando un invierno hostil, los líderes cruzados tomaron una decisión sin precedentes: conquistarían la ciudad para sí mismos. Justificaron su agresión argumentando que los bizantinos eran herejes cismáticos y regicidas que habían traicionado la causa sagrada. En abril de 1204, tras un asalto feroz, los cruzados lograron romper las defensas marítimas. Lo que siguió fue uno de los saqueos más vergonzosos de la historia. Durante 3 días, el ejército de Cristo desató una orgia de violencia, codicia y vandalismo sobre la capital cristiana. Las iglesias fueron profanadas, las monjas violadas, las bibliotecas quemadas y las obras de arte invaluables, fundidas por su oro y plata. Los venecianos se llevaron tesoros incalculables, incluidos los famosos caballos de bronce que adornarían la Basílica de San Marcos. El saqueo de Constantinopla fue un punto de inflexión catastrófico. Destruyó el imperio bizantino como baluarte contra la expansión turca en el este, creando en su lugar un efímero imperio latino que duraría poco más de medio siglo. El abismo entre la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa oriental se volvió insalvable. Inocencio III, aunque inicialmente horrorizado por la violencia, finalmente aceptó el hecho consumado, viéndolo como la voluntad de Dios para reunificar la Iglesia. La Cuarta Cruzada nunca llegó a Tierra Santa. Se consumió en la codicia y la intriga política, demostrando que la idea de la cruzada se había corrompido hasta tal punto que podía ser utilizada contra cualquier enemigo, incluso contra hermanos cristianos, por razones puramente materiales. El idealismo original había muerto en las calles de la ciudad más grande del mundo cristiano, estrangulado por el oro veneciano. La perversión de la idea de cruzada en Constantinopla pareció desatar una especie de fiebre mística en Europa, dando lugar a algunos de los episodios más extraños y trágicos del movimiento. El fervor religioso, desconectado de la realidad militar y política, se apoderó de los sectores más vulnerables de la sociedad. En el año 1212 surgió un fenómeno espontáneo conocido como la Cruzada de los Ninos. En Francia, un joven pastor llamado Esteban de Cloyes afirmó haber recibido una visión de Jesús
quien le entregó una carta para el rey de Francia. Afirmaba que la inocencia de los niños lograría lo que la fuerza pecaminosa de los caballeros no había podido: liberar Jerusalén. Miles de jóvenes, algunos no mayores de 6 o 7 años, lo siguieron en una marcha hacia el sur de Francia, creyendo que el mar Mediterráneo se abriría ante ellos como el mar Rojo ante Moisés. Simultáneamente, en Alemania, un nino llamado Nicolás de Colonia predicó un mensaje similar, reuniendo a otra multitud de miles de niños y adolescentes que marcharon sobre los Alpes hacia Italia. La realidad fue brutal. El mar no se abrió. Muchos murieron de hambre y agotamiento en el camino. Aquellos que llegaron a los puertos de Marsella o Génova se encontraron con un destino aún peor. Según las crónicas, mercaderes sin escrúpulos ofrecieron a los niños pasaje gratuito a Tierra Santa, pero en lugar de llevarlos a Jerusalén, los vendieron como esclavos en los mercados del norte de África y Egipto. Aunque los detalles exactos están envueltos en la leyenda, la cruzada de los niños sigue siendo un testimonio desgarrador de la fe ingenua explotada por el cinismo adulto. Mientras tanto, los intentos militares más organizados seguían fracasando estrepitosamente. La Quinta Cruzada, lanzada entre 1217 y 1221, volvió a centrarse en el objetivo estratégico de Egipto. Esta vez, los cruzados lograron un éxito inicial significativo al capturar el puerto fortificado de Damieta, en el delta del Nilo, después de un largo y costoso asedio. El sultán de Egipto, Al-Kamil, sobrino de Saladino, se encontraba en una posición vulnerable debido a disputas internas. Hizo una oferta de paz asombrosa a los cruzados. A cambio de que abandonaran Damieta y Egipto, él les devolvería Jerusalén y la mayoría de los territorios del antiguo reino. Para los líderes seculares de la cruzada, como Juan de Brienne, rey titular de Jerusalén, la oferta era un triunfo diplomático que lograba el objetivo principal sin más derramamiento de sangre. Sin embargo, el legado papal, el cardenal Pelagio Galvani, se opuso vehementemente. Impulsado por una visión intransigente de victoria total y desconfiando de las promesas musulmanas, Pelagio convenció a la mayoría del ejército de rechazar la oferta y marchar sobre el Cairo. La decisión fue un desastre militar. En el verano de 1221, el ejército cruzado avanzó hacia el interior durante la temporada de inundaciones del Nilo. Al-Kamil simplemente ordenó abrir las esclusas río arriba. Las aguas inundaron el campamento cruzado, convirtiéndolo en una isla de barro. Atrapados, hambrientos y sin posibilidad de retirada, los cruzados se vieron obligados a rendirse ignominiosamente. Tuvieron que devolver Damieta a cambio de nada más que sus vidas. La arrogancia y el fanatismo habían desperdiciado la mejor oportunidad de recuperar Jerusalén en décadas. En este contexto de fracasos militares impulsados por el fervor religioso, surgió la figura más paradójica de la época de las cruzadas: el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II de Hohenstaufen. Federico era un hombre del Renacimiento antes del Renacimiento. Criado en Sicilia, hablaba múltiples idiomas, incluido el árabe, y estaba más interesado en la ciencia, la filosofía y la cetrería que en el dogma religioso. Había prometido ir a la cruzada durante años, pero siempre lo posponía, lo que le valió la excomunión por parte del Papa Gregorio IX. Finalmente, en 1228, Federico zarpó hacia Tierra Santa, pero lo hizo como un emperador excomulgado, liderando un ejército relativamente pequeño. Lo que sucedió a continuación desafió todas las convenciones de la Guerra Santa. En lugar de luchar, Federico inició negociaciones directas con el sultán Al-Kamil. Ambos hombres eran pragmáticos y cultos, y se respetaban mutuamente. Al-Kamil seguía enfrentando amenazas políticas internas y prefería evitar una guerra costosa contra el emperador más poderoso de Europa. Federico, por su parte, necesitaba una victoria diplomática para fortalecer su posición contra el Papa. En febrero de 2029, firmaron un tratado de paz de 10 años. Los términos eran impresionantes. Jerusalén, Belén y Nazaret fueron devueltos al control cristiano,
con la excepción del Monte del Templo, que permaneció bajo administración musulmana. Federico había logrado, sin derramar una gota de sangre, lo que 2 cruzadas masivas no habían podido conseguir. Entró en Jerusalén y se coronó a sí mismo rey en la iglesia del Santo Sepulcro. La reacción fue de desconcierto. El Papa denunció el tratado como una tregua infame con el infiel, y el patriarca de Jerusalén puso la ciudad bajo interdicto. Los templarios y hospitalarios se negaron a reconocer el acuerdo. El emperador excomulgado, que había triunfado mediante la diplomacia, fue despreciado por los mismos religiosos que habían fracasado mediante la guerra. El éxito de Federico fue efímero. Tan pronto como expiró la tregua, las defensas de Jerusalén, que no habían sido reconstruidas, resultaron insuficientes. La ciudad cayó nuevamente en manos musulmanas en 1244, esta vez de forma definitiva. La lección de la Sexta Cruzada fue profunda. El pragmatismo podía lograr resultados tangibles, pero para los ideólogos de la Guerra Santa, un compromiso con el enemigo era una herejía peor que la derrota militar. El idealismo se había vuelto tan rígido que prefería la catástrofe a la coexistencia. ¿Qué enfoque considera más justificable en aquel contexto histórico? La guerra total de Pelagio, que arriesgaba todo por una victoria piadosa, o el compromiso diplomático de Federico, que aseguraba el objetivo principal pero pactaba con el adversario? Deja tu opinión en los comentarios. El breve interludio de paz logrado por Federico. Segundo se evaporó rápidamente, y la segunda mitad del siglo XIII estuvo marcada por el ascenso de una nueva y temible potencia en Oriente Medio, los mamelucos. Originarios de las estepas de Asia Central, los mamelucos eran esclavos soldados turcos comprados jóvenes, convertidos al Islam y entrenados intensivamente en el arte de la guerra. Formaban la élite del ejército ayubí en Egipto. Sin embargo, en 1250, en medio del caos provocado por una nueva invasión cruzada, los mamelucos asesinaron al sultán ayubí y tomaron el poder para sí mismos, estableciendo un sultanato que gobernaría Egipto y Siria durante casi 3 siglos. Eran guerreros profesionales, despiadados y pragmáticos, que veían la erradicación de los estados cruzados no solo como un deber religioso, sino como una necesidad estratégica. El catalizador de esta toma de poder mameluca fue la Séptima Cruzada, liderada por el rey Luis IX de Francia. Luis IX, canonizado posteriormente como San Luis, representa el ideal perfecto del cruzado medieval tardío, profundamente piadoso, ascético y motivado por una fe inquebrantable, no por la codicia personal. Tras recuperarse de una grave enfermedad, juró dedicar su vida y su reino a la reconquista de Tierra Santa. Su cruzada fue meticulosamente planificada y financiada, la expedición mejor organizada hasta la fecha. Al igual que la Quinta Cruzada, el objetivo era Egipto. En 1249, Luis capturó Damieta con relativa facilidad. Sin embargo, al igual que sus predecesores, cometió el error de subestimar el terreno y la resistencia enemiga al avanzar hacia el Cairo. La campana se estancó en la ciudad de Mansura. El hermano del rey, Roberto de Artois, lideró una carga imprudente dentro de la ciudad, cayendo en una emboscada donde él y gran parte de la vanguardia templaria fueron aniquilados. El ejército principal de Luis quedó atrapado, asediado por las fuerzas mamelucas emergentes y diezmado por la disentería y el escorbuto. La situación se volvió insostenible. En 1250, intentando retirarse a Damieta, Luis IX fue capturado junto con todo su ejército. La captura del Rey Santo fue un golpe devastador para la moral de la cristiandad. Luis tuvo que pagar un rescate colosal por su liberación y la de sus hombres, vaciando las arcas de Francia. Pasó los siguientes 4 años en Tierra Santa, fortaleciendo las defensas de las ciudades costeras restantes, como Acre y Jaffa, pero no pudo lanzar ninguna ofensiva significativa. Regresó a Francia como un héroe trágico, pero el poder franco en Oriente estaba herido de muerte. El ascenso de los mamelucos coincidió con la llegada de su líder más formidable, Baibars.
Baibars encarnaba la brutal eficiencia del nuevo régimen. Él mismo había sido un esclavo que ascendió por méritos militares y jugó un papel clave en la derrota de Luis IX y, crucialmente, en la detención de la invasión mongola en la batalla de Ain Jalut en 1260. Una vez consolidado como sultán, Baibars inició una campaña sistemática y despiadada para destruir las fortalezas cruzadas restantes. A diferencia de Saladino, Baibars no ofrecía clemencia. Su estrategia era de aniquilación total para evitar que los francos pudieran regresar. Baibars perfeccionó el arte del asedio. Atacó las fortalezas una por una, utilizando una logística superior y mineros expertos. En 1265, capturó Cesarea y Arsuf, masacrando a las guarniciones. En 1268, tomó Antioquia, una de las ciudades cruzadas originales. La caída de Antioquia fue particularmente brutal. La ciudad fue arrasada y su población masacrada o esclavizada a tal escala que conmocionó incluso a los observadores contemporáneos. La obra maestra de Baibars fue la captura del Crac de los Caballeros en 1271. La fortaleza, considerada inexpugnable, cayó después de que Baibars utilizara la artimana de falsificar una carta del comandante de Trípoli, ordenando a la guarnición hospitalaria que se rindiera. Los caballeros, creyendo que su causa estaba perdida, capitularon. A pesar de la marea imparable, Luis IX decidió intentar una última cruzada, la octava, en 1270. Su piedad seguía intacta, pero su juicio estratégico estaba nublado por la influencia de su hermano, Carlos de Anjou, quien tenía ambiciones en el Mediterráneo. Carlos convenció a Luis de desviar la cruzada a Túnez, con el pretexto de que el emir local estaba dispuesto a convertirse al cristianismo. La realidad era que Carlos tenía intereses económicos en la región. El ejército cruzado desembarcó en las costas de Cartago en pleno verano. El calor era insoportable y el campamento pronto se vio afectado por enfermedades. La peste se extendió rápidamente. El propio Luis IX enfermo de disenteria y murió en suelo africano en agosto de 1270. Su muerte marcó el fin efectivo de las grandes cruzadas reales. El ideal del rey santo había chocado por última vez contra la dura realidad de la geopolítica y la enfermedad, dejando a los últimos bastiones de Outremer a merced de la tormenta mameluca que se avecinaba. La muerte de Luis IX disipó las últimas esperanzas de un rescate a gran escala para los estados cruzados. Outremer se redujo a una estrecha franja costera, con Acre como su capital y último bastión significativo. La sociedad franca en Oriente estaba fracturada por rivalidades internas, venecianos contra genoveses, templarios contra hospitalarios y facciones nobiliarias que luchaban por los restos de un reino moribundo. Mientras tanto, los sultanes mamelucos continuaron su avance implacable. El sultán Calagún, sucesor de Baibars, conquistó Trípoli en 1289, dejando a Acre completamente aislada. La caída final era solo cuestión de tiempo. En 1291, el hijo de Calagún, Al-Ashraf Khalil, reunió un ejército gigantesco, equipado con las máquinas de asedio más avanzadas de la época, con el único propósito de borrar Acre del mapa. La defensa de Acre fue una epopeya desesperada y heroica. La ciudad estaba repleta de refugiados y defendida por una mezcla heterogénea de caballeros de las órdenes militares, tropas locales y contingentes enviados por reyes europeos en un gesto simbólico. Durante semanas resistieron bombardeos constantes y asaltos masivos. Los templarios y hospitalarios lideraron contraataques nocturnos, luchando con la ferocidad de hombres que sabían que no habría retirada. Pero la superioridad numérica mameluca era abrumadora. El 18 de mayo, las fuerzas de Al-Ashraf Khalil rompieron las murallas. La lucha continuó casa por casa. El gran maestre templario, Guillermo de Beaujeu, fue herido mortalmente. Los últimos defensores se replegaron a la fortaleza templaria junto al mar, resistiendo durante 10 días, más hasta que las minas mamelucas derrumbaron la estructura, sepultando a defensores y atacantes por igual. La caída de Acre fue seguida por una masacre sistemática. La era de Outremer
que había durado 192 años, llegó a un final sangriento. Las pocas ciudades restantes cayeron rápidamente. Los francos que sobrevivieron huyeron a Chipre, y la presencia cristiana en Tierra Santa se redujo a peregrinos y comerciantes. Con la pérdida de Tierra Santa, las órdenes militares perdieron su razón de ser original. Los hospitalarios se reubicaron en Rodas, convirtiéndose en una potencia naval. Los caballeros teutónicos ya habían trasladado su enfoque a las cruzadas bálticas contra los paganos lituanos. Pero los templarios se enfrentaron un destino diferente y trágico. Eran inmensamente ricos, poseían tierras por toda Europa y operaban un sofisticado sistema bancario internacional. Esta riqueza, combinada con su secretismo y su inmunidad a la autoridad real, respondían solo al Papa, los convirtió en un objetivo tentador para un monarca poderoso y sin escrúpulos, Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso. Felipe estaba profundamente endeudado con los templarios debido a sus guerras contra Inglaterra. Vio en la caída de Acre la oportunidad perfecta para eliminar a sus acreedores y confiscar su vasta fortuna. Con la ayuda de su consejero Guillermo de Nogaret, Felipe orquestó una conspiración meticulosa. En secreto, preparó acusaciones de herejía contra la orden, alegando que los templarios adoraban a un ídolo llamado Baphomet, escupían en la cruz durante sus ritos de iniciación y practicaban la sodomía ritual. Estas acusaciones eran casi con certeza falsas, diseñadas para inflamar a la opinión pública y justificar una acción drástica. El viernes 13 de octubre de 1307, Felipe lanzó una operación policial coordinada en toda Francia. Cientos de templarios fueron arrestados simultáneamente al amanecer. Sometidos a torturas sistemáticas por parte de los inquisidores reales, muchos caballeros confesaron los crímenes más atroces. El Papa Clemente V, un francés débil bajo la influencia de Felipe, inicialmente intentó proteger a la orden, pero la presión del rey y las confesiones obtenidas bajo tortura lo obligaron a ceder. El juicio contra los templarios duró 7 años. Fue una farsa legal. Aunque muchos templarios se retractaron de sus confesiones forzadas cuando comparecieron ante comisiones papales, la maquinaria estatal francesa ya no podía detenerse. En 1312, en el Concilio de Vienne, Clemente V disolvió la Orden de los Templarios mediante un decreto administrativo, no por una condena judicial, argumentando que la reputación de la Orden estaba irreparablemente dañada. Sus bienes fueron transferidos teóricamente a los hospitalarios, pero Felipe se aseguró de quedarse con la mayor parte. El acto final de esta tragedia tuvo lugar en marzo de 1314. Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, y Godofredo de Charny, preceptor de Normandia, fueron llevados ante una comisión papal en París para escuchar su sentencia de cadena perpetua. En un acto final de desafío, ambos hombres se retractaron públicamente de sus confesiones, proclamando la inocencia de la orden y su fe en Cristo. Felipe IV, enfurecido por este desafío a su autoridad, ordenó que fueran quemados vivos como herejes relapsos esa misma tarde. Mientras las llamas consumían a Jacques de Molay en una isla del Sena, la leyenda dice que maldijo al Papa Clemente y al rey Felipe, convocándolos ante el tribunal de Dios en el plazo de 1 año. Clemente murió un mes después, Felipe antes de fin de año. La destrucción de los templarios no solo marcó el fin de una era heroica, sino que también demostró cómo el poder secular podía manipular el miedo religioso para destruir a sus enemigos internos, sentando un precedente siniestro para los siglos venideros. La cruzada había devorado a sus propios hijos. La caída de Acre y la disolución de los templarios marcaron el fin de las cruzadas a Tierra Santa tal como se habían concebido originalmente. Sin embargo, la idea misma de la cruzada, el concepto de una guerra justa santificada por la autoridad divina, demostró ser mucho más resistente que los castillos de piedra de Outremer. El virus ideológico sobrevivió a su contexto original y mutuo, adaptándose a nuevos enemigos y nuevas geografías. La maquinaria de propaganda,
la justificación teológica para la conquista y la movilización de recursos en nombre de Dios eran herramientas demasiado poderosas para ser abandonadas. Inmediatamente después de la pérdida de Oriente Medio, el fervor cruzado se canalizó hacia otros frentes. En la península ibérica, la reconquista contra los reinos musulmanes adoptó plenamente la retórica y las indulgencias de las cruzadas. Durante siglos, la lucha en España se consideró parte integral de la misma Guerra Santa global. Cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, completaron la reconquista con la toma de Granada en 1492, el mismo año en 1492 que Colón zarpó hacia el oeste, llevaron consigo esa mentalidad. La conquista del Nuevo Mundo se enmarcó a menudo en términos cuasi cruzados. La expansión de la fe y la subyugación de los paganos eran justificaciones morales para la explotación económica y la conquista territorial. Los conquistadores, aunque motivados principalmente por el oro, llevaban el estandarte de la cruz. En Europa del Norte, la cruzada báltica continuó durante los siglos XIV y XV. Los caballeros teutónicos, reubicados desde Tierra Santa, libraron una guerra brutal para convertir por la fuerza a las últimas tribus paganas de Lituania y Prusia. La cruzada se convirtió en una justificación para la expansión territorial alemana hacia el este, una política que tendría ecos oscuros en el siglo XX. Incluso dentro de la cristiandad, la herramienta de la cruzada se utilizó para reprimir la disidencia interna. Las cruzadas contra los cátaros en el sur de Francia en el siglo XIII y más tarde contra los husitas en Bohemia en el siglo XV demostraron que la definición de hereje era flexible y podía aplicarse a cualquier grupo que desafiara la autoridad de Roma o de los monarcas aliados de la Iglesia. El concepto se secularizó gradualmente. En la era moderna, la palabra cruzada perdió gran parte de su connotación estrictamente religiosa, pero conservó su poder retórico para movilizar a las masas hacia una causa considerada moralmente absoluta. Se habló de cruzadas contra la esclavitud, cruzadas por la democracia y, en la retórica política contemporánea, la palabra resurge periódicamente para describir conflictos ideológicos. Cuando el presidente George W. Bush usó la palabra cruzada para describir la guerra contra el terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, provocó una reacción violenta en el mundo musulmán, demostrando que la memoria histórica de las invasiones medievales seguía viva y sensible. El legado de las cruzadas es, por tanto, profundamente ambiguo. Militarmente, a largo plazo, fueron un fracaso para Occidente. Económicamente, estimularon el comercio entre Oriente y Occidente. Enriquecieron a las ciudades-estado italianas y aceleraron cambios sociales en Europa al debilitar el feudalismo. Culturalmente, facilitaron la transferencia de conocimiento árabe, medicina, matemáticas, filosofía aristotélica, a Europa, lo que contribuyó a sentar las bases del Renacimiento. Sin embargo, su legado más duradero es psicológico y político. Las cruzadas crearon una fractura profunda entre el Islam y la cristiandad occidental. Para muchos en Oriente Medio, las cruzadas no son un evento histórico cerrado, sino el primer capítulo del colonialismo europeo. La imagen del cruzado agresivo se convirtió en un arquetipo utilizado por la propaganda nacionalista y extremista para justificar la hostilidad hacia Occidente. En Occidente, la imagen romántica del cruzado como un caballero noble y piadoso oculta la realidad de la codicia, la brutalidad y el fanatismo que a menudo impulsaron las expediciones. La tragedia fundamental de las cruzadas reside en la distorsión de un ideal elevado. La idea de proteger a los peregrinos y liberar lugares santos se transformó en una justificación para la violencia indiscriminada, el saqueo y la intolerancia. Demostró que cuando los seres humanos creen poseer la verdad absoluta y la autorización divina para imponerla por la fuerza, la capacidad para la crueldad se vuelve ilimitada. Durante 2 siglos, hombres y mujeres marcharon convencidos de que estaban ejecutando la voluntad de Dios. Dejaron tras de sí un rastro de destrucción que reconfiguró imperios y forjó identidades en oposición mutua.
El eco de sus espadas resuena en nuestros debates actuales sobre religión, intervención extranjera y el choque de civilizaciones. La historia de las cruzadas nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza de nuestra propia certeza. Cuando estamos convencidos de la justicia absoluta de nuestra causa, ¿nos volvemos más justos o simplemente más peligrosos? El mundo moderno sigue plagado de conflictos, donde cada bando se aferra a su propia versión de la verdad innegociable. Si tuvieran que elegir un principio rector para el futuro, ¿cuál priorizarían? ¿La defensa inflexible de sus convicciones, arriesgando el conflicto para proteger lo que consideran correcto, o la búsqueda de la coexistencia, aceptando el compromiso incluso con aquellos cuyas ideas les parecen profundamente erróneas? Escriban su elección en los comentarios. Entender nuestro pasado es clave para no repetir sus errores más oscuros.